¿Qué tal, querido amigo, querida amiga? Gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado y porque hemos llegado ya a la lección número 8. Qué maravilloso que tú nos hayas acompañado hasta este momento. Estamos estudiando este folleto Jesús Restaurador de Vida. Ojalá que lo estés siguiendo de manera física o en digital, y si hay algún miembro de la Iglesia Adventista que esté a tu lado, alguna monitora del Ministerio de la Mujer, pues también será de grata bendición. Dios les bendiga entonces a la distancia y, como repito, llegamos al episodio número 8, que lleva por título Jesús y la vida eterna. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios y te invito a inclinar tu rostro y hacer una oración. Amante Padre Celestial, que tu morada esté en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre bendito, porque nos das esperanza, porque podemos acceder a una vida eterna en tu nombre. Capacítanos, ayúdanos en este momento que vamos a abrir tu Santa Biblia, y permite que tu Espíritu Santo nos pueda hablar dulcemente al oído. Acompáñanos ahora y siempre en la preciosa sangre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, Jesús y la vida eterna. Qué interesante. Y la pregunta número 1, vámonos a los inicios. Dice, ¿quién creó al ser humano? ¿Quién nos creó a ti y a mí? Y esto está registrado en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué interesante, somos parte de un diseño inteligente, no de una evolución, de una gran explosión, sino que a través de las propias manos de Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿quién nos creó? Dios. Pregunta número 2. ¿De qué manera el Señor le dio vida al ser humano? Mira, en Génesis, en el relato de la creación, Dios se hablaba y era hecho. Pero cuando corresponde a la creación del ser humano, en Génesis 2:7, hay algo distinto. Dice este versículo: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que, a diferencia de otros elementos de la creación en el cual Él ordenó y fueron hechas las cosas, cuando nos creó a ti y a mí, Él sopló en la nariz del primer ser humano y tuvo aliento de vida. Esto nos habla de lo especiales que somos para nuestro Dios. Pregunta número 3. ¿Qué es la muerte? Eclesiastés 12:7 nos da una referencia y dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, la respuesta que tú tendrías que subrayar en tu folleto es la separación entre el polvo de la tierra y el aliento de vida, un estado total de inconsciencia. ¿Ok? El cuerpo quedará inerte, el cuerpo se desintegrará, se convertirá en polvo orgánicamente, lo que nos sucede a todos los seres humanos. Y como dice la palabra de Dios, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu no va a estar de un lugar a otro, vuelve a Dios que lo dio y volverá a nuestro cuerpo perfecto en el momento en que Dios vuelva por segunda vez y pueda levantar a los muertos en la primera resurrección. ¿Sí? Así que bueno, llegamos a la pregunta número 4. ¿Cuál era el plan de Dios para el ser humano? Miren, en Génesis 2:16 dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
¿Cuál era el plan de Dios? ¿Que nosotros muriéramos? No. Desde un principio, el plan de Dios era la vida eterna. Esa es la respuesta correcta. Pero entonces, ¿por qué colocar un árbol? Porque también teníamos que ganarnos ese privilegio, ser obedientes a Dios, seguir sus preceptos, porque como sabemos, al momento de desobedecer, de pecar, lo hemos visto en otras lecciones, el pecado conduce precisamente a la muerte. Entonces, el plan de Dios siempre ha sido que tengamos vida eterna. Entonces, pregunta 5. ¿Qué es lo que saben los muertos? Y miren, Eclesiastés 9, 5, 6 y 10 hay referencia de si saben algo los muertos o no. Dicen los siguientes versículos: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hacen debajo del sol. Ya nada saben. Versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al Seol a donde vas, al sepulcro a donde vamos, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No hay nada en la muerte. Bíblicamente establecido, ¿sí? Y aquí podemos tener un firme fundamento de que al morir no sabemos nada. Quedamos completamente desconectados, dormidos. La naturaleza hace lo propio, nuestro cuerpo vuelve a ser polvo, nada, ¿sí? Nuestro espíritu no está vagando. Hasta que Cristo vuelva, seremos restaurados físicamente perfectos y nuestro espíritu, ¿sí?, será reintegrado a nuestros cuerpos perfeccionados por el poder de Cristo Jesús. Así que los muertos nada saben. En la pregunta número 6, ¿cuál fue la mentira de la serpiente? ¿Cómo se repite hoy esa mentira? Porque mira, cuando se coloca ese árbol, la serpiente astuta, el diablo, Satanás, lo que de inmediato hace es confundir a Eva. ¿Y cuál fue esa mentira que dice la serpiente? Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. ¿Será que esa mentira se repite hoy en día? Claro que sí. Al estar pensando que vamos a trascender alguna ideología que tengamos, estamos haciéndole caso al enemigo. Y la Biblia es clara en ese aspecto. Nosotros al morir ya nada sabemos. La serpiente mintió en el Edén y miente todavía en la actualidad. Pregunta número 7. ¿Qué es el alma y qué ocurre con ella? Una muy interesante pregunta porque a veces nos podemos confundir. Ezequiel 18, 4 y 20 dicen lo siguiente. Versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mira, allí en tu folleto, ahí viene la explicación, porque este versículo a veces puede ser malinterpretado. Y es interesante que en muchas versiones el término hebreo nefesh se traduce como alma, que significa un ser viviente, ¿ok? Alma, un ser vivo. Es decir, la unión del polvo de la tierra, como lo vimos al inicio de esta lección,
fuimos formados del polvo de la tierra, pero con aliento de vida. El aliento de vida, ¿quién lo otorgó? Lo otorgó Dios. Y en Ezequiel 18, 4 y 20, que es lo que acabamos de leer, la Biblia reafirma la comprensión del alma como el ser humano completo en su totalidad. Así que esto se traduce, el término original, como una persona, ¿sí? No un alma que está en pena, vagando, un alma, aquella persona formada del polvo de la tierra con aliento de vida que es otorgado directamente a través de Dios mismo. Pregunta número 8. Entonces, ¿debemos consultar a los muertos? Si los muertos nada saben. El alma ya vimos que es traducido como persona. ¿Debemos de hacer esas acciones? Esto es una pregunta muy delicada y una pregunta en la cual yo te invito a que hagas una reflexión, a que puedas meditar en lo que dice la palabra de Dios y a que le puedas pedir fortaleza para no caer en la tentación. Cuando nosotros perdemos a alguien, pues lo que quisiéramos es volver a reencontrarnos, conectarnos con aquel ser querido. Pero los muertos ya no van a responder absolutamente nada. Y mira lo que dice la Biblia, Deuteronomio 18, 10 y 11. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay que tener mucho cuidado de no caer en esa tentación. Puede ser atractivo, puede ser llamativo, pero tengamos cuidado, porque quien está detrás de todo eso es Satanás mismo. Pregunta número 9. ¿Cuándo restaurará Jesús la vida eterna para nosotros? ¿En qué momento? Primera de Corintios 15, 21 y 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿cuándo restaurará Jesús la vida eterna para los que murieron y los que le esperan en vida? En la segunda venida de Jesucristo. Así, queridos amigos, Jesús fue claro al decir que solamente en Él hay vida. Él nos formó, Él sopló en nosotros ese aliento de vida. Esa supuesta aparición de los muertos es un engaño de Satanás. Ten mucho cuidado de no caer en la tentación. Y no olvides que Jesús prometió resucitar a los que en Él creen. Si Dios nos llama al descanso, que estemos preparados, que no caigamos en tentación, que no nos desesperemos, que podamos estar confiados de que Cristo pronto vendrá y Él tiene la solución de la muerte a vida eterna. Gracias a Dios por esta maravillosa promesa. Te invito a que sigamos continuando en la siguiente lección. Será muy interesante conocer más y más a Jesús. Dios te bendiga. Es todo por Jesús.